Yo tengo un tema hoy que Dios pues trajo a mi corazón y es acerca de la sanidad divina. La sanidad divina, o sea, la sanidad del cuerpo. Tercera de Juan, versículo 2 dice: amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Mira cómo Dios llama a la gente, amados. Yo deseo, el deseo de Dios, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Una de los fundamentos del Evangelio es traer salud a las personas. Y el Evangelio de Jesucristo no solamente nos da la salvación del alma, sino también que nos provee la sanidad divina, la sanidad física, la sanidad del cuerpo. Él compró nuestra sanidad. Óigame bien, nadie puede hacer negocio con la obra de Dios. Que el que haga negocio con la obra de Dios se lo lleva el diablo, con tu Biblia para el infierno. Usted no vea que Jesús sanaba a la gente y después más atrás venían los discípulos recogiendo dinero. No, todo es gratis. La Biblia dice que en el Evangelio da de gracia lo que de gracia se recibe. Entonces, Dios compró, Jesús, la sanidad del cuerpo en la cruz del Calvario. Isaías 53:5 dice: y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas, las llagas de Cristo, con esas llagas dice la Biblia que nosotros fuimos curados. En Mateo 9:35 quiero leer esto. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas y enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dios quiere que todos nosotros estemos sanos. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de un Dios bueno, de un Padre bueno, es que sus hijos estén sanos, que sus hijos estén bien, que sus hijos estén contentos, que sus hijos tengan que comer. La Biblia, San Pablo dice: con tener abrigo y sustento estemos nosotros felices. Hay gente que se afana que si la marca del zapato, y eso no es más importante que el zapato, que el pie que está metido dentro del zapato, que los pasos que conducen esos zapatos. ¿A dónde va uno con esos zapatos? La Biblia dice: qué hermosos son los pies sobre los montes de aquellos que anuncian buenas nuevas. Yo estoy hablando de buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuál es la buena nueva para un enfermo? Que por sus llagas fuimos curados. ¿Qué es la buena nueva para uno que está perdido? Que el Señor es nuestro Salvador. ¿Cuál es la buena nueva para alguien que tiene problemas con familia, con hijos que están? Dice la Biblia: yo salvaré a tus hijos. Esas son buenas nuevas, buenas noticias. Amén, hermano. Que hay escasez, la Biblia dice: yo te daré todo conforme a mi riqueza en Dios. Ese es Dios. Ahora, y por eso el Señor dice aquí que Él estuvo haciendo sanidades y quitando toda dolencia del pueblo. Quiero hacer un briefing breve de esto, porque cuando Dios hizo al hombre, óigame bien, Él no lo hizo para que fuera un receptáculo de achaques y de enfermedades. Dios hizo al hombre sano y lo hizo perfecto. Lo hizo, dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y bueno en gran manera. Todo lo que Dios hace es bueno hasta que el hombre le da un mal uso. Mis manos son buenas para trabajar, para acariciar, pero si yo empiezo a meterle el puño por la nariz a la mujer y en el ojo y a robar y a poner la mano donde no debo, entonces ¿qué es lo que debemos hacer? Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina. Aquí hablamos claro. Yo no me quiero ir al infierno contigo, yo quiero irme al cielo. Y yo quiero hablarle a la gente lo que dice la Biblia. Por eso los pastores tienen que tener una vida en orden. Tienen que tener testimonio en su casa. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Tú sabes dónde saben si nosotros somos cristianos? En la casa, el vecino, los amigos. Gloria a Dios. Pero ese no es el tema. Entonces Dios hizo al hombre. Mira, Dios creó todas las cosas con la palabra.
Dice la Biblia que por la fe creemos que el mundo fue constituido y fue hecho por la palabra. Escúcheme, cuando Dios quería crear las estrellas y todos esos cuerpos celestes y luminosos, ¿le habló a quién? A los cielos. Y fueron creadas todas las estrellas y todos esos astros y la luna y todo eso. Cuando Él quiso crear, óigame, peces, ¿a quién le habló? A los mares y a los océanos. Cuando quiso crear plantas y animales, ¿a quién le habló? Le habló a la tierra. Y dice que fue creado por la palabra. Pero cuando quiso crear al hombre, Él mismo lo hizo con sus propias manos. Tomó agua con tierra, mezcló, hizo barro, todo lo creó con la boca. Pero lo único que Él usó sus manos para hacer fue al hombre. Y cuando el Señor hizo con sus manos aquel muñeco de barro, sus manos se ensuciaron con barro. Él se ensució las manos con nosotros y Él no tiene ningún problema de haberse ensuciado con nosotros siempre que nosotros cumplamos el propósito por el cual un día Dios nos creó. Dios nos creó con un propósito. Amén, un propósito. Usted no está aquí porque a su mamá se le olvidó la pastilla. Usted está aquí porque usted está marcada por el Espíritu de Dios desde el vientre para cosas grandes. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Cuando Jesús nace, mire, óigame, había una jovencita en Jerusalén, en Belén, que significa casa del pan. En Belén había una jovencita, doncella, casada con un hombre, pero todavía no se había juntado con él. Y ella estaba tranquila y vino el Espíritu de Dios y le embarazó. ¿Y sabe quién tenía allí en el vientre? La palabra. Juan capítulo 1 dice, y el verbo se hizo carne. El verbo es la palabra. Y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre. El verbo, óigame, el verbo es la palabra, es lo que le da sentido a una oración, el verbo. Y los antiguos griegos decían que el verbo era la razón que sujetaba el universo, y así es, porque el verbo es Jesucristo. Y dice que el verbo estaba allá arriba. Y entonces cuando llegó el tiempo de manifestarse la palabra, de que tendría que venir el Mesías a la tierra, porque quiero hablarle así por lo que voy a decir, y voy a orar hoy por los enfermos, y voy a orar por el que necesita el toque del Espíritu Santo. Porque Dios hizo a Adán y a Eva, lo traicionaron, vendieron todo lo que Dios les dio. Todos los hombres después de Adán y Eva fallaron a Dios. David le falló a Dios, se acostó con una mujer, mató a un general. Abraham negó a la mujer. Noé, después que salió del diluvio, plantó viña, cogió una borrachera, se quitó la ropa y terminó maldiciendo a su hijo. Todos le fallaron, pero el único que no falla es Dios. Si usted se pone a ver a los hombres, usted se va a caer con los hombres. El único verdadero se llama Dios. Y ¿sabe qué pasó, hermano? Porque quiero decirle esto. Entonces, cuando llegó el tiempo que tendría que manifestarse el Mesías, el Mesías rey, el Mesías prometido para Israel, yo creo que en el cielo el Padre dijo, necesito que alguien vaya a la tierra y se manifieste, y vaya y redima y salve al hombre, pero tiene que ser con su propia vida, con su propia sangre. Y yo creo que el Padre pasó la mirada por todo el cielo, y Miguel agachó la cabeza, Gabriel también, los querubines, los serafines, todos los ángeles, los 24 ancianos, todos quitaron la mirada del Señor, y el Señor les diría en su corazón, ¿y será que nadie se atreve a ir a la tierra a redimir al hombre, a salvarlo de la perdición eterna? Y se oyó una manito arriba alzada y una voz que dijo, Padre, envíame a mí, yo iré. Y ahí vino el verbo, el Espíritu de Dios tomó al Señor, al verbo, y lo metió en el vientre de una doncella, de una señorita, de una virgen, de una mujer que nadie había tocado. Pero aquel verbo ahora estaba en el vientre de esa muchacha, y ese verbo comenzó a crecer y comenzó a tener forma humana. Ahora el verbo tenía 2 pies para caminar, 2 piernas para andar, tenía 2 brazos para abrazar y 2 manos para tocar, tenía boca para hablar, ojos para oír, para ver, nariz para oler, oídos para oír, y un corazón lleno del amor del Padre para amar al mundo
mundo, bendito sea el Señor. Y ahora ese verbo tenía un nombre, y cuando ella parió a ese verbo, le pusieron el nombre Jesús, que significa Salvador. Y yo me imagino a María con su bebé, y la gente decía: mira, qué lindo, mira cómo María sostiene a Jesús. María no sostenía a Jesús, Jesús sostenía a María. Jesús te sostiene a ti y me sostiene a mí. La gente no sabía que lo que tenía María en los brazos era el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Tenía Crónica hasta Apocalipsis. Él es la palabra y Él está aquí. Entonces, el Señor, pues, cuando hace al hombre, lo hace perfecto, lo hace, no había enfermedad, no existía la muerte, todo estaba bien, había salud perfecta, no existía la muerte, no existía enfermedad, porque el hombre tenía comunión con Dios. El hombre vive en una perfecta armonía con su Creador, y Él es la fuente de toda salud. ¿Y sabe qué? Hasta el día que Adán y Eva le fallaron a Dios, desobedecieron, y desde ese día dice la Biblia que la muerte entró a toda la humanidad. Y dice la Biblia que el aguijón del pecado es la muerte, y la mayoría de la gente se muere por enfermedades, la mayoría. Pero antes no existía. Entonces todos los hombres estaban marcados por la enfermedad y sentenciados a la muerte. Pero cuando Jesús vino a la tierra y caminó 33 años y medio en la tierra, el Señor era el hombre más perfecto que pudo haber pisado esta tierra. Era el hombre más sano. En Él no había ningún tipo de mácula, no había defecto, jamás estuvo enfermo. ¿Cuántos me están entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Él está aquí. Jesús es Jesús, Hamasía, Alamanehim, Makatosh. Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo. Y cuando Él muere en la cruz, le pusieron la causa sea su delito. Le pusieron la causa y el nombre en 3 idiomas: en hebreo, en griego y en latín. ¿Por qué? Decía: este es el rey, en 3 idiomas: en latín, en griego y en hebreo. ¿Por qué latín? Porque el latín era el idioma oficial del Imperio Romano. El Imperio Romano fue el que gobernó el mundo por 900 y pico de años. Eso representa que Jesús es el rey sobre las grandes potencias de la tierra. En griego, porque el griego es el idioma de Grecia, y de Grecia salieron los grandes filósofos y los grandes sabios. Eso dice que Jesús es el rey sobre los sabios de la tierra. Y en hebreo, porque es el idioma de la teología, Él es el rey de los teólogos. Y el que tiene al Señor está completo. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios te da sabiduría, Dios te da autoridad, Dios te da poder. Entonces Dios, cuando ve que el hombre falla y está sentenciado a la muerte, Jesús vino a la tierra y estuvo trabajando en la tierra, redimiendo, haciendo milagros. Dice la Biblia en Hechos 10:38 que el Señor fue ungido por el Espíritu Santo y recibió poder para hacer señales, prodigios y milagros, y estuvo sanando a todos los que estaban enfermos y quitando toda dolencia del pueblo. Eso es Jesús. Jesús, por donde pasaba, algo sucedía. Los ciegos veían, los mudos hablaban, los sordos oían, los leprosos eran limpiados, los endemoniados quedaban libres, los muertos resucitaban. Entonces, por donde Él pasaba, algo sucedía. Él pasaba por un lugar y créalo que algo sucedía. Y dice la palabra que un día Él entró en Betesda, un pueblo. Betesda significa casa de misericordia. Y Él llegó allí. Y había un estanque con una piscina, y alrededor estaban muchos enfermos, cojos, ciegos. Toda la gente enferma estaban alrededor de aquella piscina, de aquel estanque, de aquel pozo. Era un estanque y la gente estaba enferma. ¿Tú sabes qué pasa? Hermano, cuando usted ve que un agua se estanca, ¿qué pasa con el agua? Cuando el agua se estanca, se corrompe, se pudre, se daña. Por eso el diablo quiere que tú te estanques, pero tú no te vas a estancar, tú vas
vas a correr como río de aguas vivas, tú vas a prosperar en lo que tú haces, tú vas a ser bendecida, vas a ser prosperado, vas a ser prosperada, porque la voluntad de Dios es esa. Dios nos puso por cabeza y no por cola, pero cuando nosotros nos detenemos, generalmente la gente se detiene no porque le falta fuerza, sino por estar oyendo a otro. Bendita sea la gloria del Señor. No oigas a alguien que te hable contrario a lo que te habla un Dios que te ama, un Padre amoroso. Tú me estás entendiendo. Hubo un hombre que subió un cerro y conquistó la cima, creo que el Everest, que por más de 100 años nadie pudo conquistar la cima del Everest, y aquellos alpinistas eran frustrados, fracasaban en el intento, hasta que un hombre llegó y clavó la bandera en la cima del Everest. ¿Y sabe qué dijeron los periodistas? Qué bueno, qué tremendo hazaña que has logrado tú. Nadie ha logrado eso hasta hoy. ¿Cómo lo lograste? ¿Y sabe qué dijo el hombre? Fácil, yo soy sordo. No oiga el diablo, oiga Dios, que te dice que tú eres la niña de sus ojos, que te ha librado de tantas muertes que tú ni siquiera sabes, porque tiene plan contigo. Tiene plan contigo. Bendito sea el Señor. Y cuando llegó Jesús, ese era un estanque que tenía 5 pórticos, tenía 5 entradas, y él entró por una de esas. ¿Tú sabes por qué 5? Porque el número 5 en el vocabulario profético habla del plan de Dios con los hombres. Por eso hay 5 continentes, por eso el hombre tiene 5 sentidos. ¿Tú me estás entendiendo lo que yo te quiero decir? El Pentecostés 50 días, 5 multiplicado por 10. Y la música, el pentagrama. Y cuando llegó Jesús por una de esas puertas, porque también esas puertas representan los 5 dones, los 5 ministerios que están en la Biblia: apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. 5. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros somos una puerta por la cual Jesús va a entrar. Tú tienes que convertirte en la puerta. No me está entendiendo. Tú tienes que convertirte en la puerta por donde Cristo entre a tu familia. Necesitas hablar de tu familia. Cuando yo veo a mi hermano, resulta que la Biblia dice que nosotros debemos llamar las cosas que no son como que son. Tú tienes que aprender a hablar con la lengua del Espíritu Santo, a empezar a hablar los códigos del éxito. Aleluya, bendito sea el Señor. Declara palabras sobre tus hijos para que tú veas que van a llegar donde tú y yo no pudimos llegar. Quizás aquí está el próximo presidente de la República Dominicana y tú no lo sabes. Alabado sea el Señor. Por eso es que la Biblia dice que Dios toma lo menospreciado, la basura del mundo, para glorificarse y para avergonzar a aquellos que se creen algo. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Dios va a levantar a las prostitutas, los homosexuales, los ladrones, los brujos, los va a levantar, y lo queremos, nosotros lo vamos a pastorear, lo vamos a hablar de Dios, vamos a hablarle del amor de Dios. Mucha gente no necesita un versículo, lo que necesita es un abrazo y un beso. Y había un hombre entre esa multitud, porque una vez al año venía un ángel y movía las aguas, y el primero que entrara en las aguas se sanara, sea cual sea la enfermedad. Yo me imagino que ese era el pozo de los avispados, porque el bobo siempre se quedaba sin salud, porque el primero que entraba era sanado, porque se esforzaba. Hermano, ¿cómo Dios puede hacer algo en tu vida si no te esfuerzas por venir a la congregación, si no te esfuerzas por orar y entrar en la presencia del Señor? Entonces, cuando Jesús supo que había un hombre, porque un ángel movía las aguas, pero nadie se sanaba, solo uno. Porque hay gente que lo que están esperando un movimiento de agua de un ángel. Nosotros, mire, la gente estaba más pendiente de un ángel que de Jesús que estaba ahí. ¿Tú crees que yo voy a dejar de ver a Jesús por estar viendo ángeles y por estar viendo predicadores? Mire, es mejor agarrarse de Jesucristo. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Alabado sea Dios. Y entonces cuando él supo, Jesús, que el hombre tenía 38 años, postrado, y todos los años venía uno más avispado que él, y le robaba la salud, la sanidad. No dejes que nadie te robe lo que Dios te dio. Dios te sanó, por su llaga fuiste curado. Yo vomité un cáncer
Dios me puso 2 riñones nuevos, 2 pulmones nuevos. Cuando me dio el infarto, que se me partió el corazón, me morí, Dios me dio un corazón nuevo. El azúcar me había subido a 1000 y pico, la glicemia. Yo sé lo que estoy hablando. Por eso yo no creo en cáncer, no creo en nada de eso. Yo creo en Dios. Y aquí nadie se va enfermo esta noche. Aquí nadie se va a ir enfermo. Entonces dice la Biblia que el Señor se le acerca al cojo ese, un paralítico, y le dice, ¿quieres ser sano? Y él no le dijo ni siquiera así, le dijo, no, es que nadie me mete, o sea, me está entendiendo, él lo que estaba entretenido con el ángel. Él ni siquiera le dijo, sí, quiero ser sano. El ángel lo que hace es entretener a la gente. Jesús no entretiene, Jesús sana y salva. Yo tengo una amiga que no tenía útero, nació sin útero. Mi esposa, ella es médico y el esposo también. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Le dio 2 hijos. El último se graduó de teniente, hace 3 años se graduó de teniente de la academia militar. Para Dios no era imposible, para Dios no es imposible. Dios puso en el vientre de una mujer un bebé, a Jesús. ¿Quién dice que no puede ponerle un vientre? Le puso un bebé a Sara, que era una vieja de 70 años. No, dígame. Aleluya. No, pero se lo puso cuando se lo prometió. Amén. Entonces, es tremendo. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto están entendiendo? Así que no te pongas creyendo que tú estás vieja, que tú no, hermano. Viejo está el diablo y no se ha retirado. Amén, amén. Entonces Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y vete. Y él se levantó y cogió su cama de enfermo y lo sacó de ahí. ¿Por qué? Porque si él se va y deja el lecho ahí, otro se sienta ahí, otro se acuesta. Tenemos que sacar la maldición de nuestros hogares. Porque si nosotros no la sacamos, nuestros hijos se van a postrar allí. Todo lo que es perjudicial. Amén. Entonces, el Señor sanó a este hombre, un cojo, hermano. En Mateo capítulo 8, Jesús venía bajando del monte, cuando dio el sermón del monte, y vino un leproso y se postró delante de él, y le dijo, maestro, si quieres puedes sanarme, puedes limpiarme. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Quiero ser limpio. No solamente que el Señor puede hacerlo, es que Él quiere hacerlo. Muchas veces nosotros oramos como que el Señor, si alguien quiere sanar, es Jesús. Jesús, mi hermano, murió de sida. Y yo estaba predicando en un lugar. Mi esposa también ha visto gente que han quedado sana de sida y de cosas más terribles. Y me trajeron los enfermos frente a la tarima. Estaban llegando y había un muchacho, un músico, me trajo 3 personas, me lo puso frente a la tarima y me dijo, pastor, tienen sida. Y yo orando por ellos, estaban en la última etapa de su enfermedad. Y yo orando, Padre, sana. Y mi corazón decía, Señor, pero mi hermano se murió de sida. Y estos tienen sida. Y yo orando con mi boca, en mi corazón, Señor, pero mi hermano murió de sida. Y mi hermano, yo con el sida para adelante y el sida para atrás. Pero, orando, pero mi corazón hablando del sida. Y oí la voz de Dios que me dijo, mi siervo, el sida es un nombre. La enfermedad es un nombre. La muerte es un nombre. Satanás es un nombre. Pero mi nombre es sobre todo nombre. Y cuando dije Jesús, cayeron y se levantaron, y hoy en día son 3 pastores que hay en mi país pastoreando con autoridad de Dios. No hay enfermedad que la palabra de Dios no rompa. No hay enfermedad que el Espíritu Santo no sane en esta noche. Y no solamente que Él sana, sino también que liberta. Había un hombre endemoniado en Gadara y él dice que estaba desnudo y dice que lo amarraban con cadenas y la rompía y dormía en los sepulcros y vivía día y noche gritando. ¡Ah! Por eso esta gente que ponen esas músicas toda mecha, todos están endemoniados. ¿Sí? Tumba la casa y tumba la casa. Así yo lo oí de una canción. Y el diablo le va a tumbar la casa y la noche de esa casa están en el piso. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, y
vivía y se hería con piedras, la cabeza se partía, porque el diablo es un asesino. Él vino a herir a la gente. Él vino para que tú mismo te hieras. Y la gente no pasaba por él porque el loco era bravo, peligroso. Y entonces llegó Jesús en su barca con sus discípulos, y cuando dice la Biblia que el endemoniado, Marcos capítulo 5, dice que lo vio desde lejos. ¿Sabe por qué? Porque el diablo y sus demonios tienen que ver al Señor y a nosotros desde lejos. Dice que cuando lo vio, venía corriendo hacia donde estaba Jesús, que estaba a la orilla del mar. Y Jesús se salió de la barca. Yo me imagino los discípulos, ay, ellos nos empezaron al maestro, nos quedamos sin maestro. Me mataron al maestro. Pero cuando llegó el demonio donde estaba Jesús, ¿sabe qué hizo el demonio? Cayó de rodillas. Porque delante del Señor se tendrá que doblar toda rodilla. Y toda lengua confesará que Él es el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque si Jesús no se sale de la barca, todavía estuviera el endemoniado allá. ¿Me están entendiendo? Por eso nosotros, creyentes, tenemos que salir de la barca. Tenemos que sacar a Jesús de las cuatro paredes y visitar a gente, ir a los barrios, meternos en los briques, meternos donde hay droga, donde está el diablo metido. Amén. Entonces dice que el Señor le dijo, ¿cómo te llamas? Al demonio, me llamo Legión porque somos muchos, más de 5,000 demonios tenía ese tipo. Y le dijo, sal de él. Y dijo, no, pero no me saque todavía, déjame meterme en los cerdos. Y se metieron los demonios dentro de los cerdos, y los cerdos no aguantaron tener demonios por dentro y se suicidaron, se tiraron en el mar y se ahogaron. Prefirieron morirse que tener demonios por dentro. Satanás le gusta a la gente cerda, que habla cochino, que ve pornografía, que habla sucio, que lleva una vida cerda. Al diablo le gusta una persona cerda que ve esas novelas sucias y asquerosas. Dios mío. Entonces, dice que lo dejó libre, estaba desnudo, lo cubrió, lo vistió, le dio el sano juicio. Y después cuando Jesús se va, el que había estado endemoniado dice, Señor, yo quiero irme contigo, porque esa es la gratitud. ¿Y sabe qué hizo Jesús? No te vengas conmigo, yo tengo 12 discípulos, vete a tu casa y a los tuyos y dile cuán misericordia ha hecho Dios contigo. ¿Sabe qué hizo? Lo mandó para su casa como un testimonio. Nosotros tenemos que ser el testimonio de Dios en nuestros hogares. Bendito sea el Señor en el trabajo, los compañeros de estudio o los compañeros de trabajo. La única manera que ellos conozcan a Dios es a través de nosotros. Nosotros somos la Biblia donde el mundo aprende de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. El Señor, Juan capítulo 11, dice la Biblia que él estaba a 24 horas de camino, de un día de reposo de camino, y el amigo de él llamado Lázaro se murió. Dice que cuando Lázaro muere y el Señor va donde, en Betania, Betania significa dátiles, pero en el original hebreo antiguo significa un barrio de pobres. Y entonces cuando llegó Jesús, lo primero que dice es, ¿dónde le pusieron? O sea, en otras palabras, no donde le pusieron en qué tumba, sino como queriendo decir, cuando yo me fui, Lázaro estaba vivo. Y ahora regreso y está muerto. ¿Dónde lo pusieron? Dios nos dice a nosotros, ¿dónde te pusieron? ¿Tú me estás entendiendo? Gente que están ya haciendo cosas malas y Dios le dice, ¿dónde te puse yo? Yo no te puse un colmado a beber cerveza, ni a fumar cigarro, ni a jugar lotería, ni gallo, ni caballo, ni a volar una escoba, la escoba es para barrer. Cuando llegó eso le dice, ¿dónde le pusieron? Está ahí. Dice, rueden la piedra, quiten la piedra. Porque esa piedra no la puso Jesús. Le dijo, quiten la piedra. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios quiere hacer algo contigo y conmigo. Pero pueda que haya una piedra de tropiezo que nos aleje de Dios. Y Dios te dice a ti, me dice a mí, esa piedra la tienes que quitar, eres tú. No yo. Quite la piedra que usted tiene que quitar para que tenga comunión con Dios. Y usted verá a su familia. Cuando quitaron la piedra, dice que el Señor le dice dice, Lázaro, sal fuera. Óyeme, un tipo muerto. Y este hombre le dice, Lázaro, sal fuera. ¿Quién va a hablar con muerto? Para que usted vea,
Jesús estaba hablando con un muerto, pero Él es la resurrección y la vida. Malo es la gente que se pone a hablar con los muertos, a prenderle vela a los muertos, a estar haciendo cosas en los cementerios. El que se murió, o está en el cielo o está en el infierno, y de ahí nadie lo va a sacar. Jesús ya había resucitado a mucha gente. Una niña le dijo Talita Cumi. ¿Qué es una niña? Una muchacha, una mujer pequeña. Talita Cumi. Resucitó un muchacho. ¿Qué es un muchacho? Un hombre pequeño. Pero a Lázaro no le dijo hombre. Porque si yo estoy muerto y me entierran en el cementerio y el Señor dice, ¡hombre! ¿Sale? Yo soy hombre, yo me paro. Entonces, hombre. Pero él no dijo hombre, Él lo llamó por su nombre. ¿Sabe por qué? Porque Dios te conoce por tu nombre. No es con cualquiera que le está tratando. Él te está hablando a ti directamente por tu nombre. Amén, hermano. Y mira lo que dice. Dice que Lázaro resucitó. Resucitó Lázaro. Pero antes de que Lázaro muriera, y con esto concluyo, yo me imagino a Lázaro 5 días antes, 3 días antes de morir, en terapia intensiva, enfermo, esperando que su amigo Jesús viniera por él. Y la gente le decía, no va a venir, está muy lejos. ¿Sabe qué dijo? Él va a venir porque Él es mi amigo. Él es mi amigo. ¿Y sabe qué pasó? Se murió Lázaro. Pero se murió creyendo que Jesús era su amigo. Jesús llegó por un amigo. El Señor quiere que tú seas su amigo a partir de esta noche. Había una chica en mi país que se cayó de la camioneta Samurai para aquellos tiempos y pegó la cabeza del filo de la acera. Y la muchacha se fracturó el cráneo, pero no por fuera, sino por dentro. Como que tú coges un coco, lo tires contra el piso y en vez de partirse el cascarón de afuera, se partió por dentro. Y el neurocirujano que estaba allí, que era una eminencia, dijo, en tantos años que yo tengo, 30 años en este asunto, primera vez que llevo un caso de esto. ¿Sabe qué dijo? Vamos a ponerla 5 años inmóvil y a los 5 años le abrimos la cabeza a ver qué se puede hacer. La muchacha le dio meningitis, la muchacha quedó vegetal en su casa. Y ella me echa el cuento y dijo, señora, usted me permite que yo ore por ella. Vive Jehová, hermano, en cuya presencia estoy, que estoy hablando verdad delante del Espíritu Santo. Y cuando oré por esa niña se paró danzando y quedó sana hasta el día de hoy. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Le puso platino por dentro. A bendito, sin romperla por fuera, le metió platino por dentro. Y hoy en día es un testimonio glorioso del poder de Dios. Hoy en día es un testimonio glorioso. De allí se casó, tiene 2 niños y me dice, papá mío, Dios es bueno. Yo fui a esa misma ciudad antes de venirme. Yo ando nomás con Centroamérica, creo, por un tiempo. Y yo fui al hospital a hacer algo. Y yo vi un muchacho. El Espíritu Santo es mi testigo fiel que está aquí. Porque Ananí y Zafira se murieron por mentirosos. Hay un chorro embustero hablando de un Dios que ni siquiera conoce. Echando fuera demonios, ellos mismos están endemoniados. Cuando yo me acerqué ahí en el estacionamiento, un chico viene y un predicador y me abraza y me dice, hermano Ramírez, ora por mí. Yo, ¿el qué tiene? No, mi esposa era a las 7 de la noche, tuvo un bebé a las 4 de la tarde, pero la niña a la hora murió, está en la morgue. Mi esposa está sedada, lógico, una madre que se le muere su hijo, imagínate. ¿Y sabes qué? Yo le vengo, vamos a orar, yo lo abracé, pero estaba orando para que la consuelo. Y Dios me habló en mi oído y me dijo, dile que a la niña yo le doy la vida. Hace 20 años de eso. ¿Y sabe qué pasó? Yo me fui. Y el forense, cuando llegó a la morgue, que estaba con unos muertos por ahí, lejos, y cuando llegó, que iba a hacer la autopsia a la bebé, la niña estaba llorando dentro de la morgue. Y hoy en día se llama Milagro, tiene 19 años, 20, y nosotros le dimos la bolita en nuestra camioneta a su casa. Bendito, ¿cuántos me están entendiendo lo que yo les quiero decir? Y yo quiero contar algo, porque esta noche vamos a glorificar a Dios por estas bebés que están aquí. Dios puede hacer eso
y más. Solo hay que creer. Aquí, esta niña que está aquí, el bisabuelo me llama el lunes de esta semana pasada y me dice, pastor, yo quiero que usted haga un favor y ore por mi bisnieta que está malita. Hermano, y créalo, Dios me testigo, y mi esposa y mi hermana acá, que yo me quedé en la otra habitación donde yo me encierro con el Señor y que amanecí de rodillas orándole al Señor por alguien que ni siquiera conocía. Y yo oré por esa niña, hermano, y yo oí la voz del Espíritu Santo que me habló en la sala. Me dice, dile que yo la sano. ¿Cuántos creen que Dios sana? Amén. Y oramos. Ya la niña comenzó a reaccionar. En la noche vinieron al culto de oración. El Espíritu del Señor me dijo que la presentara a las 3 bebés. La presentamos. Y ellos se fueron al médico. El otro día, no, el día, de cómo yo la voy a pasar para que dé este testimonio breve, porque yo sé. Mire, ¿por qué tengo que hablar de esto? Y entonces se la llevó a la clínica en la capital, en Santo Domingo, y le mandaron a hacer una resonancia magnética para hacerle, y entonces hacerle unos estudios. Y resulta que la niña no tenía útero, nació sin útero, porque la otra, no sé qué fue lo que le hizo en la barriga esa, que le quitó todo lo que era de la niña, con un riñón, un pulmón, sin útero, sin ovario, y creo que un riñoncito, un quiste de 2 centímetros, tenía un problema en la sangre, como se le evaporaba, hay que ponerle sangre cada 3 meses. Entonces cuando le hacen la cosa esa, la tomografía o resonancia, resonancia magnética, dice que el médico quedó loco porque tiene útero, tiene ovario, tiene 2 riñones, tiene 2 pulmones y está aquí. Bendito sea el Señor, y a Él le damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Ve, para que tú cuentes, porque como... Mi nombre es María Ángel, tengo 2 bebés, una gemela. Valeria es un milagro desde que nació. Valeria ni siquiera se vio en la ecografía desde que estaba en la barriga, se vio a los 6 meses. Ella nació prematura y después de que nació la bebé empezó a presentar complicaciones de respiratoria y con otras cosas así. A los 3 meses hubo que hacer la primera transfusión y después de eso me le mandaron a hacer una resonancia que indicaba que la bebé no tenía ni útero ni ovarios. Tenía un riñón, lo tenía por acá abajo, el otro estaba arriba pero tenía un quiste de 1 centímetro. Los pulmones, tiene el corazoncito sobre el pulmón y eso le dificultaba respirar. Y bueno, yo fui el día miércoles a recibir la segunda tomografía para ver qué se iba a hacer, la operación y todo lo que iba a hacer con la niña, porque estaba bastante complicada de salud. Y los resultados fueron positivos, la niña tenía todo salió excelente, se suspendió la operación que se iba a hacer. Y ahí tengo una muchacha activa porque estaba que ni quería hablar ni moverse. Y ese día que llegamos de la oración, le dio a la andadera, estaba gateando, arrastradita, pero ahí iba. Y ayer el pastor pasó y ella estaba paradita. Y hasta la foto se la tomé y se la envió el pastor. Y ahí va mi muchacha para adelante, como decía yo. Damos gracias al Señor por eso. Damos gracias al Señor por eso. Hermano, yo creo, ya vamos a orar porque voy a orar por los enfermos, porque van a ser sanos. Yo estaba predicando una campaña en un lugar y dentro del recinto una chica de 17 años cayó y era que se le dio un infarto y se murió. Entonces le cayeron encima a los hermanos y había como que un médico y no tenía signo y me miran a mí como que si yo la maté. Y resulta, hermano, que el Señor me dice, ese mismo Dios que está aquí, me habló en mi oído derecho y me dice, mi siervo, bájate y ponle tus manos sobre ella, porque yo le voy a demostrar a este pueblo que mis milagros no se han acabado. Aleluya. Y cuando le puse las manos, aquella muchachita muerta estornudó 7 veces, se paró danzando y todavía está danzando y está viva para la gloria del Señor. Eso fue en el año 1997, hace 23 años, y Dios está aquí en esta hora. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Cuántos están entendiendo? Yo quiero que se pongan de pie, vamos a orar. Si hay alguien aquí
que quiera a Jesucristo ahí donde está. No tiene que pasar aquí, ahí donde está. Es un pacto con el Señor. Dice, ven hijo mío, dame hoy tu corazón.